Instrumentos ópticos. Un instrumento óptico sirve para procesar ondas de luz con el fin de mejorar una imagen para su visualización y para analizar las ondas de luz tenemos que determinar propiedades y características. Como ejemplo, tenemos el microscopio. Se trata de un instrumento que contiene dos lentes que permiten obtener una imagen aumentada del objeto y que funciona por la refracción. También es conocido como un instrumento que permite observar dos objetos que son demasiado pequeños como para ser vistos por la vista del ser humano. La imagen que se obtiene es realmente una investigación sobre la composición de los objetos, ya que estudia el análisis de los objetos pequeños que se le denomina como microscopía. El telescopio. Un telescopio es una herramienta que los astrónomos usan para ver objetos lejanos. Es conocido como un instrumento óptico que capta y enfoca la luz principalmente de la parte visible del espectro. Los aumentos del telescopio se calculan de forma muy sencilla. Si dividimos la distancia focal del telescopio entre la distancia focal del ocular, así un telescopio tendrá diferentes aumentos en función del ocular que pongamos y un ocular ofrecerá diferentes aumentos en según el telescopio. Instrumentos de dureza. Mediante el medidor de dureza para materiales metálicos se puede comprobar la dureza de superficies de acero, hierro fundido, acero de herramientas, acero inoxidable, entre otros. Como un ejemplo tenemos al durómetro. Un durómetro es un aparato que mide la dureza de los materiales extendiendo varios procedimientos para efectuar esta medición. En función del grado de profundidad o de tamaño de la huella obtendremos la dureza. Se aplica una fuerza normalizada sobre un elemento penetrador, también normalizado, que produce una huella sobre el material. En función del grado de profundidad o tamaño de la huella obtendremos la dureza. Bueno, a mí me tocó investigar los instrumentos de presión y coordenadas. Y el primer instrumento que vamos a ver es un instrumento de presión llamado barómetro. Y ahora les diré en qué consiste este instrumento. Bueno, el barómetro es un instrumento que mide la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso por unidad de la superficie ejercida por la atmósfera. Uno de los barómetros más conocidos es el mercurio. Como consiguiente, también les hablaré de sus lecturas de medición. Bueno, el barómetro es el instrumento meteorológico que nos mide la presión atmosférica, como ya había mencionado. La presión atmosférica se mide en mmHg o HPA. También tenemos como referencia que la presión atmosférica normal a nivel del mar tiene los valores de 10-13 HPA y estos son sus lecturas de medición del barómetro. Bueno, como consiguiente, ahora les hablaré de otro instrumento y este es el manómetro. El manómetro es un instrumento que consiste para medir la presión de un fluido o gas en el interior de un circuito, en las instalaciones de aire comprimido. Son instrumentos vitales para la información, regulación y control de los compresores, secadores o filtros. Ahora pasaremos a otro tipo de instrumento y que es la de coordenadas. Y un ejemplo de este es la máquina de medición por coordenadas MMC. Y les explicaré en qué consiste el instrumento. Esta es una máquina de medición de la cual, como su nombre lo indica, es por coordenadas o tridimensional. Es un instrumento de medición directa que utiliza un puntero o palpador físico con el que el operador puede ir tocando el objeto y enviando coordenadas a un fichero de dibujo. El torquímetro consiste en que es una herramienta de precisión la cual se emplea para aplicar una tensión determinada en los tornillos, tuercas, etc. Son útiles en aplicaciones de los accesorios de sujeción o como las tuercas y tornillos deben tener una tensión específica. Sus lecturas de medición son Newton metro, que es una unidad de medida de esfuerzo de torsión. La aplicación de ese instrumento es bastante sencillo,
En primer lugar, se selecciona la presión con la que se trabajará. De esta manera, se tiene una escala fija que es la principal y un tambor móvil que representa las unidades más pequeñas. En segundo, una vez seleccionado el torque deseado, se tiene que elegir el lado del giro del trinquete, de modo que se apriete el tornillo o elemento deseado. Cabe resaltar que cuando se escucha un ligero clic o la herramienta no apriete más, es porque ha llegado al torque final. Por otra parte tenemos el otro instrumento de medición, que es el dinamómetro, que es para medir fuerzas. Por lo general es un dispositivo utilizado para medir la fuerza de compresión o estiramiento aplicada, ya sea empujando o haciendo tracción, o para definir el momento de fuerza. Dependiendo del tipo, este dispositivo permite detectar la fuerza en el rango desde la centésima parte de kilonewton hasta meganewtons. La característica principal de este elemento es que es un resorte o una palanca, donde la fuerza influye en el resorte y este se comprime o se estira. El calibre de la palanca es menos preciso. La palanca se deforma como resultado de la aplicación de la fuerza. El punto débil de los medidores mecánicos es su dependencia de la temperatura y la lectura inexacta por parte del ojo humano. Instrumentos mecánicos. Son instrumentos de medición que deben ser manipulados físicamente por el inspector. Dentro de lo que cabe mencionar acerca de los instrumentos mecánicos es que cada día son reemplazados por electrónicos que nos permite tener una mejor resolución. Bien, aquí tenemos lo que es un ejemplo de una medición de un micrómetro, el cual nos señala que su medición es de 0.140 pulgadas. ¿Cómo logramos determinar esta medición? Pues, como bien sabemos, cada rayita, por así decirlo, mide 25 milímetros. Entonces, como vemos que no está alineado, pues solo le sumamos el valor que tenemos a un costado. Y en este caso observamos que es el número 15 que está alineado. Entonces vemos que tenemos en la parte de arriba 100 y solo le sumamos 25 más 15, que equivale a 140. Y es así como pudimos determinar que mide 0.140 pulgadas. Otro instrumento mecánico es el vernier. Este instrumento es un poco más complicado que el micrómetro. El calibrador vernier, conocido también como pie de rey, sirve para medir con precisión elementos pequeños, tornillos, orificios y pequeños objetos, entre otros. Consiste en una regla fija de 12 centímetros con precisión de 1 milímetro, sobre la cual se desplaza otra regla móvil o rejilla. La rejilla graduada del vernier divide 9 milímetros en 10 partes iguales, de manera que pueden efectuarse lecturas con una precisión de 1/10 de milímetro. La expresión de esta herramienta llega a la décima e incluso a la media décima de milímetro. Para medir exteriores se utilizan las dos patas largas, para medir interiores las dos patas pequeñas y para medir profundidades un vástago que va saliendo de la parte trasera. De igual manera, podemos mencionar que las escalas vernier se pueden usar en aplicaciones de mediciones circulares o lineales y con frecuencia incluyen las dimensiones inglesas y métricas. Las escalas vernier son comunes en varias aplicaciones de metrología. Los medidores de esfuerzos mecánicos son magnitudes físicas con unidades de fuerza sobre área utilizada en el cálculo de piezas prismáticas como vigas o pilares y también en el cálculo en placas y láminas. Uno de ellos es el dinamómetro. Es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para calcular el peso de los objetos. El dinamómetro tradicional, inventado por Isaac Newton, basa su funcionamiento en el estiramiento de un resorte que sigue la ley de la elasticidad en el rango de medición. Al igual que una báscula con muelle elástico, es una balanza de resorte, pero no debe confundirse con una balanza de platillos. Esos instrumentos constan de un muelle generalmente contenido en un cilindro que a su vez puede estar introducido en otro cilindro. El dispositivo tiene dos ganchos o anillas, uno en cada extremo. Los dinamómetros llevan marcada una escala en el cilindro hueco que rodea el muelle al colgar pesos o ejercer una fuerza sobre el gancho exterior.
El cursor de ese extremo se mueve sobre la escala exterior indicando el valor de la fuerza. Otro instrumento es la báscula. Como bien sabemos, todo mundo conoce o sabe que es una báscula, ya que esto lo podemos usar en la vida cotidiana, en muchos lugares o donde sea que vayamos. También sabemos que existen diferentes tipos de báscula. Pues bien, es un aparato que sirve para pesar. Esto es, para determinar el peso o la masa de los cuerpos. Normalmente, una báscula tiene una plataforma horizontal sobre la que se coloca el objeto que se quiere pesar. Resulta más fácil pesar cuerpos grandes y pesados encima de la plataforma, lo que hizo posible construir básculas con una capacidad de peso muy grande, como las que utilizamos para pesar camiones de gran tonelaje.